Hola, buen día. Es un gran placer poder compartir con ustedes este congreso y me presento. Mi nombre es Verónica Álvarez, soy enfermera en control de infecciones en el Hospital de Pediatría Garrahan, recertificada en control de infecciones y perteneciente a la Comisión Fiscalizadora de ADESI. Voy a presentar la mesa redonda, el paciente pediátrico con COVID-19, y voy a presentar a las disertantes que nos van a estar acompañando en la mesa y las voy a nombrar por orden de aparición. En primer lugar, la licenciada Mirta Carbonaro. Ella presentará el tema Organización institucional y medidas de prevención en el personal. Ella es recertificada en control de infecciones y es supervisora en control de infecciones en el Hospital de Pediatría Garrahan. Forma parte de la comisión directiva de ADESI con el cargo de secretaria general. Luego que ella termine, pasará a dar la disertación la doctora Rosa Bologna. Ella presentará el tema manejo del paciente pediátrico con COVID-19. Ella es médica infectóloga pediatra, jefa del servicio de epidemiología e infectología del Hospital de Pediatría Garrahan, directora de investigación de Helios Salud. Es consultora de la OPS-OMS en uso de antimicrobianos, infecciones respiratorias virales, Zika y otras infecciones perinatales. Es miembro del Comité Asesor PENTA y del Comité Técnico Asesor de la Dirección de SIDA en Argentina. Luego pasará a disertar la doctora Andrea Mangano. Presentará el tema Toma de muestras válidas para COVID en pediatría. Ella es directora en bioquímica, viróloga, jefa de la unidad de virología y epidemiología molecular en el Hospital de Pediatría Garrahan, investigadora principal del CONICET, profesora adjunta de microbiología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la UBA. Quiero recordarles a todos que es importante que puedan participar haciendo sus preguntas. Las podrán ir haciendo en la medida que se van presentando los temas. Ustedes cuentan con un lugarcito ahí, con el chat, donde pueden presentar las preguntas, y una vez finalizada la mesa, las iremos presentando para poder hacer de esta manera un intercambio con los disertadores. Entonces, ahora sí le damos lugar a la licenciada Mirta Carbonaro. Bueno, esta es una mesa especial, puesto que es la única mesa en todo el Congreso de ADESI que va a tratar sobre la organización institucional frente a la infección ocasionada por este nuevo coronavirus, pero en la población pediátrica. Nos vamos a referir puntualmente a la experiencia institucional del Hospital de Pediatría Garrahan. Bueno, cuando en el mes de marzo de este año el director de la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por COVID-19, lo que sabíamos en cuanto a lo que tenía que ver con el mecanismo de transmisión de esta enfermedad es que se producía, bueno, como ya sabemos, a través del contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generaban al toser, estornudar y hablar de las personas que estaban infectadas por este virus, y que las secreciones respiratorias también infectarían a otra persona si entran en contacto con la boca, nariz y los ojos, y que también se podía transmitir aunque la persona no manifestaba sintomatología. Y otra de las cosas que también ya se sabía por las publicaciones que se estaban haciendo es que la transmisión indirecta se había comprobado, es decir, que se puede transmitir a través de los fomites contaminados recientemente con las secreciones de la persona infectada. En ese momento, o sea, en marzo de este año, la prevención a través de la vacuna era como una cosa muy lejana. Hoy ya sabemos que podemos contar con la vacuna en un tiempo más o menos no muy lejano.
aunque se encuentran en fase de elaboración, producción y por supuesto va a continuar la investigación para ver cuáles son sus efectos secundarios más adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer para evitar la transmisión? Una de las estrategias más importantes era mantener la distancia física entre las personas, que había que ventilar muy bien los ambientes, o sea, tratar de evitar de que estos estuvieran muy cerrados, para evitar que si había una persona que estaba por lo menos en un periodo de incubación, que la pudiera transmitir a los que estaban dentro de la misma habitación, o sea, había que ventilarla bien naturalmente. Y por supuesto limpiarlas y desinfectarlas. El uso de barbijos caseros o barbijos quirúrgicos y por supuesto la higiene frecuente de manos. Todo esto que se había indicado para la comunidad había que trasladarlo dentro del ambiente hospitalario, pero por supuesto dentro de lo que es la comunidad esto estaba basado en lo que es la responsabilidad y la conciencia social, algo bastante difícil de poder controlar, ¿no es cierto? Entonces, bien, ¿cómo trasladábamos esto dentro del ámbito hospitalario y como hospital pediátrico? Bueno, ¿qué hicimos entonces? Como primera medida, realizamos un ateneo institucional. En realidad hicimos dos. Uno fue en el mes de marzo y otro fue a mediados del mes de abril de este año. ¿Y por qué mencionó? Porque no fueron estas las únicos ateneos. Se hicieron otros ateneos donde se plantearon cuestiones muy específicas que tenían que ver con la enfermedad que estaba afectando a la población pediátrica, ¿no es cierto? Pero estos dos ateneos fueron muy importantes puntualmente porque lo que se trataba de hacer es dar información general a toda la población del hospital, es decir, aquellos que trabajaban con los pacientes internados y como aquella población, como puede ser personal de mantenimiento que no iban a tener, o personal administrativo que no tenían contacto con pacientes internados. Entonces, por eso es que fueron estas dos ateneos muy importantes. La idea era brindar, como les decía, información general acerca de las características, medidas de prevención y la toma de muestra para la detección del virus. Otras de las actividades que fueron realizándose dentro del hospital fue la redacción de las recomendaciones para pacientes sospechosos y confirmados por COVID-19. Estas fueron publicadas y fueron actualizándose dentro de la intranet del hospital. Otra de las cosas que se realizaron fueron el diseño de circuitos para la circulación de pacientes sospechosos que se fueron internando, puesto que la idea era evitar que los pacientes que fueran sospechosos se junten con los pacientes que se venían a atender por otros diagnósticos. También, desde el Servicio de Epidemiología e Infectología, puntualmente las enfermeras en control de infecciones, realizamos más de 500 mostraciones con vestidos y desvestidos de los elementos de protección personal in situ. Nosotros concurríamos en los diferentes turnos de trabajo para brindar no solamente esta mostración de los elementos de protección personal, sino también para evacuar todas las dudas que pudieran surgir en relación a la infección por coronavirus. También hemos estado realizando un trabajo interdisciplinario con varios servicios dentro del hospital. Por ejemplo, en el caso de higiene y seguridad y tecnología sanitaria, sobre todo, para mejorar las barreras que se utilizaban, o sea, los elementos de protección personal, puntualmente con las máscaras faciales. Nos pasó que tuvimos algunas donaciones y que, bueno, si no cumplían estas máscaras faciales con la función de barrera, que a su vez permita ser limpiado y desinfectado entre usos, y si no distorsionaba la imagen, obviamente no se podían utilizar para la atención de los pacientes, puesto que si uno no ve bien, obviamente podía tener un accidente laboral. Así que bueno, se trabajó en conjunto con estos servicios para mejorar la calidad de estos elementos de protección personal, entre otras cosas, ¿no? La elaboración también de diversos videos como apoyos docentes, que después hemos utilizado como apoyo docente para trabajar junto con docencia, investigación y prensa y comunicación y junto con nuestro servicio de epidemiología e infectología. Luego realizamos con estos videos, usados como apoyo,
para realizar las capacitaciones para el vestido y el desvestido utilizando los simuladores del hospital. Otra de las actividades que hemos desarrollado fue la elaboración de diferentes protocolos. Protocolos para la atención médica, es decir, para la definición de caso sospechoso o caso. Estos se iban modificando de acuerdo a las definiciones aportadas por el Ministerio de Salud. Otra de las cosas que nos pasó es que la mayoría de estas definiciones de casos sospechosos o los síntomas en general aportados por el Ministerio estaban más relacionados con la población, con la infección de la población adulta, más que con la población pediátrica. Así es que, bueno, se activa el comité de crisis dentro del hospital para que dentro de ese espacio se pudiera discutir y afinar el diagnóstico y dentro de todas las instalaciones del hospital manejar una misma definición. Otra de las cosas que se realizó junto con el Servicio de Comunicación y Prensa es la señalética dentro del hospital. Estas fueron realizadas, digamos, al comienzo, en el mes de marzo, para que el paciente, sobre todo el familiar que acompañaba al paciente, pudiera identificarse de acuerdo a las características, si había venido de zonas de circulación viral, y bueno, de esa manera poder ser identificado y que pueda ir por el circuito que se había diseñado previamente. Fíjense en ustedes, en esta imagen, podemos ver una de las entradas, que es de público, de general, por donde entran los pacientes que vienen a atenderse en los consultorios. Es en este lugar donde se instaló estas cartelerías, junto con dos cabinas, uno para el personal de seguridad y otro para un grupo de médicos que iban a triallar a todo el paciente y acompañante que viniera a atenderse en los consultorios de nuestro hospital. Así que aquí fue uno de los lugares donde se instaló esta señalética. La otra puerta de acceso de los pacientes es el área de emergencia del hospital, que es lo que vemos en pantalla. Hacia la foto del lado derecho podemos ver a dos vigiladores y ese mostrador se modificó colocando un acrílico para minimizar el contacto y que este fuera una barrera entre el familiar con el paciente afectado y los vigiladores. Y de esta manera poder ingresar, como indica la flecha, hacia el consultorio para ser triallado por el personal médico. Posteriormente realizamos, digamos, en función de todas las actividades que realizaban todo el personal del hospital, la implementación y uso de los elementos de protección personal en virtud de todo, de la actividad que realizaban cada uno de ellos. Por ejemplo, los vigiladores se implementó la higiene de manos, por supuesto, para todos los trabajadores del hospital, pero para el caso de los vigiladores, además, el uso de barbijos quirúrgicos. En el caso de camilleros, los médicos, enfermeros y kinesiólogos, que son los que más contacto tienen con el paciente, utilizar todos los elementos de protección personal que habían sido recomendados tanto por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud. En el caso de la toma de muestra o cualquier tipo de procedimientos que generan aerosoles, había que reemplazar el barbijo quirúrgico por el respirador N95. Los elementos de protección personal que debían utilizar es, además de esta protección respiratoria, el camisolín, la máscara facial o el antiparra, y por supuesto los guantes por encima del puño del camisolín. En el caso del personal de imágenes y de laboratorio, también, ya que estos también tienen contacto directo con el paciente. En caso del personal de lavadero, en realidad a este grupo de trabajadores no se modificó mucho en cuanto a la vestimenta, porque de por sí ya la indicación del Servicio de Seguridad e Higiene del hospital tiene la recomendación de utilizar los elementos de protección, ya que en la parte del personal que hace la carga a las máquinas lavadoras manejan ropa contaminada. Independientemente del diagnóstico del paciente, la ropa de cama se considera contaminada en su totalidad, así que ellos ya vienen utilizando los elementos de protección personal, que son, digamos, el delantal plástico, el barbijo, los guantes y la protección ocular como rutina.
En cuanto al personal de cocina, administrativo y otros que no tienen contacto con el paciente, bueno, no requieren de uso de elementos de protección personal específico, nada más que el uso del barbijo casero, que es una recomendación de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, el personal administrativo que tiene mucho contacto con papeles, aumentar la higiene de manos puntualmente con este grupo de trabajadores. Por último, el personal de limpieza, se presentan tres situaciones diferentes. Tenemos que aquel personal de limpieza que no tiene contactos con pacientes, entonces debe de lavarse las manos y no requieren de ningún uso de elementos de protección personal más que el uso del barbijo casero o barbijo quirúrgico si lo desea. En el caso de que tiene contacto con paciente, higiene de manos más barbijo quirúrgico, y si se encuentra realizando limpieza en área de triage y de internación o de unidades de cuidados intensivos, tiene que utilizar la vestimenta completa, es decir, además de la higiene de manos, el barbijo quirúrgico, el camisolín, la protección ocular y el par de guantes por encima del puño del camisolín. Ahora bien, si bien era cierto que nosotros teníamos recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio de Salud de cuáles son los elementos que hay que usar para la atención del paciente sospechoso o confirmados de COVID, el personal de salud quería, a pesar de estas recomendaciones, usar todo esto que vemos en pantalla, todo junto. Y bueno, en realidad, uno de los trabajos que tuvimos nosotros desde nuestro servicio de epidemiología e infectología es un poco ayudar a la población hospitalaria a entender de que a veces el uso de excesos de elementos de protección personal termina siendo un riesgo. Como anécdota yo les puedo contar que durante la atención de un paciente sospechoso, que por suerte después terminó resultando ser negativo, una médica sintió falta de aire, teniendo puesto un N95, la capucha, la antiparra, un casco, además del camisolín, doble par de guantes, y bueno, sintió una sensación de hoy, se arrancó todo porque no soportó. Entonces, bueno, esto sirvió un poquito de ayuda para explicar que a veces el exceso de elementos de protección personal, y sobre todo cuando no es necesario, a veces termina siendo un riesgo. Que es entonces lo que se definió, que es un poco lo que dice la bibliografía, es el uso del camisolín, el barbijo o el respirador N95, si el personal va a realizar un procedimiento que genera aerosoles, se reemplaza por el N95, el uso de antiparra o máscara facial, y el guante no estéril o de examinación por encima del puño del camisolín. ¿Cuál es la secuencia de colocación? Bueno, esto que vemos en pantalla. Primero, el camisolín, en segundo lugar, la protección respiratoria, en tercer lugar, la protección facial o ocular, y por último, los guantes. Y la secuencia de retiro es los guantes, que es justamente lo más sucio que hay, y con cada retiro de elementos de protección personal indicamos una higiene de manos. Es decir, guantes, después viene la higiene de manos, la protección ocular, la higiene de manos, el retiro del camisolín, la higiene de manos, y por último, y fuera de la habitación del paciente, la protección respiratoria, y por último, recién realizamos higiene de manos. Además, junto con el Servicio de Comunicación y Prensa, se elaboraron una serie de videos. En total fueron 7 los videos. Uno fue un video de información general sobre COVID, que esto se hizo en el periodo de marzo y abril de este año. Otro video fue el de higiene de manos usando alcohol en gel. Otro video de higiene de manos también, pero utilizando agua y jabón. El video de limpieza y desinfección de máscaras faciales y o antiparras, porque recibían el mismo tratamiento. El video de uso de elementos de protección personal para procedimientos que generan y que no generan aerosoles. Y el video para toma de muestra usando un simulador. Todos estos videos fueron utilizados posteriormente como apoyo para realizar las capacitaciones con el Servicio de Docencia e Investigación. Como estamos viendo en pantalla, vemos los grupos de muy escaso personal, en total eran grupos de 10, utilizando los simuladores, y usamos los videos como apoyo, en donde mostrando distintas partes, y vamos parando y vamos trabajando con los simuladores para la colocación de los elementos de protección personal.
Esta imagen que vemos en pantalla fue la primera capacitación utilizando los simuladores con todos los videos terminados. Y esto fue el día 8 de abril de este año. Bueno, acá vemos ya más capacitaciones. Bueno, en este caso ya fue más cercanos a esta fecha, esta fue hecha en el mes de julio de este año. Junto con la Dirección Asociada de Docencia e Investigación y el Servicio de Epidemiología e Infectología, hemos realizado 1.200 capacitaciones a personal de todos los turnos, especialmente a aquellos que debían atender a pacientes afectados por COVID-19. En cuanto a los protocolos que hemos elaborado, bueno, fueron varios. Y también terminaron siendo adaptados cada servicio de acuerdo a las características del paciente puntualmente, de acuerdo a las especialidades. Pero los protocolos originales elaborados por nuestro servicio de epidemiología e infectología fueron el de atención de pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, también se elaboró las listas de chequeo, de verificación para colocación y retiro de los elementos de protección personal, proceso de limpieza y desinfección de las antiparras, máscaras faciales, protocolo de manejo de paciente fallecido por COVID, protocolo de paciente afectado por COVID en sala, el protocolo para el manejo de paciente para terapia intensiva, el protocolo de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto y de otras superficies dentro del hospital, protocolo para el manejo de pacientes en salas no COVID. ¿Y esto por qué lo hemos elaborado? Porque nos pasó como experiencia institucional que los pacientes que a veces se internaban por otros diagnósticos, en el transcurso de su internación, de pronto manifestaban síntomas respiratorios y al chequeo detectaban que estos pacientes terminaban siendo COVID positivo. Entonces, lo que sucedía con el personal asistencial es que terminaban cuarentenados y, por supuesto, se disminuía la cantidad de personal que debía atender a los pacientes en general. Entonces, hemos establecido que para las áreas o salas no COVID, utilicen sistemáticamente, además del barbijo, el camisolín y las antiparras siempre. Desde el punto de vista de la organización de las salas, bueno, todas las salas de internación general del hospital tienen estas estructuras como este plano que vemos en pantalla. Como podemos ver, las salas están rodeadas por pasillos, son 10 salas en total, son todas exactamente iguales, tienen dos puertas de acceso. En los extremos, lo que hemos hecho es una reestructuración edilicia, agregándole una doble puerta a cada uno de los ingresos, de modo tal que nos quede un pequeño hall. Como pueden ver, acá tenemos en esta flecha, está indicando un vestuario limpio. Acá hemos colocado los lockers donde el hospital le otorga al personal asistencial, tanto médico, kinesiólogo, enfermero, ambos. Una vez que el personal se viste y deja su ropa de calle en estos lockers, como pueden ver la flecha, pega la vuelta e ingresa por la otra entrada para colocarse los elementos de protección personal. Una vez que está vestido con los elementos de protección personal completo, dentro de la sala COVID, el personal asistencial queda completamente vestido. Esta área se considera totalmente contaminada. Si el personal asistencial requiere salir para tomar un café o ir al toilet, debe retirar los elementos de protección personal, como se muestra acá está en esta flecha, ¿sí? Y recién salir. Como ustedes pueden ver, la circulación es en un único sentido. Ahora van a entender bien cuando les muestre esta foto. Del otro lado de esta entrada tenemos la otra entrada, es donde están los lockers. Por esta entrada ingresa para colocarse los elementos de protección personal y se dirigen hacia la izquierda. En la foto de la derecha ustedes pueden ver el ingreso del personal. Por un lado encuentran los pósters donde están los protocolos unificados, porque nosotros hemos reestructurado de las 10 salas que tiene el hospital de internación de sala general, hemos ocupado 3 para la atención de pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Entonces, hemos elaborado el protocolo unificado de atención de pacientes, como ustedes pueden ver acá también el póster de la colocación de los elementos de protección personal, y adentro tienen todos los elementos de protección personal, incluso tienen una pileta para el lavado de manos, donde el personal se viste
y las listas de chequeo para verificar la correcta colocación de cada uno de los elementos de protección personal. Y aquí les muestro en grande el protocolo unificado de las 3 salas que se han designado para la atención de pacientes afectados por COVID, y a la derecha vemos el otro póster, que es la secuencia de retiro de los elementos de protección personal. Otra de las cosas que hemos definido también, porque, bueno, al considerar el paciente sospechoso y al familiar también es hisopado, es testeado, entonces hemos definido la incorporación de un tráiler en la salida, digamos, en la parte del estacionamiento del hospital, a un lado contiguo a la emergencia. Como ustedes pueden ver, el área está totalmente separado. Del otro lado de este cristal es donde está el paciente, ingresa por la puerta que apenas se ve en la imagen, y el personal asistencial está de este lado y a través de estas dos aberturas coloca sus brazos para la toma de muestra y testear al paciente o al acompañante del paciente, y determinar de esta manera si el paciente y acompañante es o no positivo para COVID. Otra de las actividades que hemos realizado también fue una invitación a través de la Fundación del Hospital de Pediatría, en donde nuestro servicio de epidemiología y el servicio de virología hemos sido invitados para justamente a través de un Zoom, por supuesto que se hizo una difusión que se iba a hacer esta actividad, y esta actividad se dio en llamar Hablemos de Coronavirus en Pediatría. Fue un encuentro muy lindo donde hemos estado en contacto con gente en general y gente, digamos, del ámbito sanitario, donde hemos intercambiado conocimientos y experiencia de la cual todos estábamos transitando con respecto a esta nueva enfermedad. Bueno, hasta aquí fue un resumen bastante grande de todas las actividades que hemos desarrollado y la organización institucional para atender y hacer frente a la infección por coronavirus en pediatría. Muchas gracias. Buenos días. Les quiero agradecer en primer lugar la invitación para participar de este congreso, así que vamos a analizar las características de COVID en pediatría y para ello quiero empezar por mencionar qué era lo que sabíamos en febrero. Ya se empezaba a publicar la experiencia que había ocurrido en China y nos hablaban de cuadros leves en pediatría o con un número importante de niños asintomáticos, un porcentaje bajo de cuadros moderados y con una mortalidad que era rara. Y la mediana de edad en ese momento del estudio de Dong era de 6 años, y fíjense, 5.2% de formas graves, 0.6% de ingreso a cuidados críticos. Meses después, fíjense que en Estados Unidos, en este momento, casi hay 1 millón de niños con COVID-19 confirmado. Aparece esta publicación que fue publicado la semana pasada con la experiencia de 5.374 niños con COVID sobre 136.000 que se habían estudiado, que se habían testeado, o sea que la tasa de positivos es del 4%. ¿Y qué es lo que nos indicó este estudio? Que aquellos con mayor riesgo de tener COVID eran los niños con condiciones clínicas complejas, por ejemplo, los pacientes con cáncer, con diabetes, enfermedades metabólicas, gastrointestinales, los que recibían inmunomoduladores. También estaban los adolescentes, y en Estados Unidos sabemos que la población afroamericana y los hispanos fueron más afectados. A su vez también este estudio nos remarca el mayor riesgo de enfermedad grave en los menores de 1 año, los adolescentes,
aquellos con enfermedades de base endocrinológica, como dijimos, la diabetes, enfermedades metabólicas y malignas. La hospitalización en esta experiencia publicada fue de 7% y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos fue de 1.84%. Entonces, ya vamos a poner la primera placa en relación a grupos de riesgo de infección, ya que esto tiene que ver con el manejo del niño o adolescente con COVID. Van a ser grupos de riesgos, aquellos pacientes inmunosuprimidos, los cardiópatas, los que tienen enfermedades neurológicas, neuromusculares, aquellos con patología respiratoria, y dentro de esto tenemos que recordar a los prematuros, que es una de las enfermedades de base más frecuentes, aquellos con enfermedades de células falciformes y, como dijimos antes, los pacientes diabéticos. Si hablamos de criterios clínicos como factores de riesgo de enfermedad grave, que es el otro ítem importante a considerar para el manejo, vamos a considerar entonces como criterio clínico que puede ser de riesgo de enfermedad grave aquel paciente que presenta compromiso del estado general, aquel que tiene fiebre persistente de 3 a 5 días y todos aquellos que tienen algún síntoma respiratorio, como por ejemplo taquipnea, retracciones o tiraje supraesternal, sibilancias, signos clínicos de neumonía o saturación de oxígeno menor de 94% como signos de riesgo. A su vez también se incluyeron ya desde el principio los síntomas gastrointestinales y los neurológicos como indicadores, primero, de la posibilidad de tener COVID y segundo, de enfermedad grave. Otros elementos a considerar, entonces, fueron la edad menor de 3 meses, la presencia de complicaciones extrapulmonares y coinfección con otros virus o bacterias. Dentro del laboratorio, al principio veíamos que en los pacientes adultos había como una especie de tormenta inflamatoria, aumento de los marcadores inflamatorios, aumento de transaminasas, aumento de dímero D, y que en realidad nosotros en pediatría, en los primeros pacientes, veíamos una menor respuesta inflamatoria. Y dentro de los marcadores de gravedad, sí, aparecía la neutropenia y sobre todo la linfopenia. Si hablamos de las imágenes, la mitad de los pacientes tienen radiografía normal. Cuando se les hace la tomografía de tórax, aparecen más lesiones que las vistas en las radiografías de tórax. Fíjense entonces cuál es la experiencia de COVID-19 en Argentina, en pediatría en Argentina, a través de la información del Ministerio de Salud. En este momento tenemos más de 100.000 niños con confirmación de COVID-19, con una mediana de edad de 14 años, 5% eran menores de 1 año, y fíjense que la mayor frecuencia es en el grupo de 15 a 19 años. Los adolescentes, que era lo que nos marcaba antes el estudio, el de Estados Unidos. La distribución por sexos, 51% femenino, y la tasa de 648 por 100.000 habitantes en menores de 20 años. En relación a la evolución clínica, 251 casos, o sea, 0.35% de los confirmados menores de 18 años requirieron cuidados intensivos. Y hubo 63 fallecidos, la mayoría con comorbilidades. Y una tasa de letalidad de 0.09%. En nuestro hospital hicimos un boletín epidemiológico en donde volcamos la vigilancia epidemiológica y que lo compartimos con la unidad de virología. Entonces,
Fíjense que al 21 de noviembre hemos atendido 574 niños con diagnóstico de COVID-19, con una mediana de edad de 63 meses. Las enfermedades de base más frecuentes en nuestro hospital, por las características, fueron los pacientes hemato-oncológicos, seguidos por aquellos con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad neurológica, prematuros y enfermedad genética. En relación a los síntomas, el 60% de nuestros pacientes tuvieron fiebre, signos de catarro de vías aéreas superiores en un 37%, odinofagia en un 17%, y fíjense que aparecen los síntomas gastrointestinales, que para nosotros desde el principio fueron importantes, con vómitos y diarrea. Y bueno, luego la anosmia, disgeusia, que se señalaron como signos más específicos de infección por COVID-19. Y acá entonces tenemos los casos de COVID según la gravedad, leves, moderados, graves, críticos lo que aparece en rojo, según la semana epidemiológica. Fíjense que la mayoría de nuestros pacientes han sido casos leves, pero ya al mes de empezar a ver nuestros pacientes, que fue a fines de abril, ya tuvimos pacientes en terapia intensiva con un cuadro inflamatorio grave. Y casi 3%, o sea, el 2.8% de nuestros pacientes requirieron cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo organizamos el manejo? Bueno, con una etapa de pre-triage, a donde se evaluaba la presencia de síntomas respiratorios y o fiebre sin foco. Ya incorporamos diarrea como signo. Entonces, si aparecían estos síntomas, ya iban al sector de triage, se profundiza, voy a hablar en presente porque en realidad esto todavía es actual. Si se encuentran estos síntomas o signos, se define bien si es caso sospechoso o no, y si se define que es caso sospechoso, se va a diferenciar si el paciente requiere internación, o sea, si tiene criterios clínicos o social de internación. Acuérdense lo que hablamos antes de los criterios clínicos y de las enfermedades de base, que son de riesgo, de gravedad, entonces se considera eso. Si están presentes estos signos, de acuerdo a que el cuadro sea moderado o grave, irán a las distintas unidades a donde se definió que se iban a manejar los pacientes entonces con COVID. Si el paciente no tiene criterio clínico o enfermedad de base o criterio social de necesidad de internación, se evalúa la posibilidad del seguimiento ambulatorio. Y cuando decimos cumple con los requisitos de seguimiento ambulatorio, es que tiene que haber modo de comunicación con el paciente. A su vez, evaluamos si en la familia o en su casa hay algún contacto, algún cuidador que pertenezca al grupo, a los diferentes grupos de riesgo. Entonces, si en su casa no existen ninguna persona que tenga mayor riesgo de enfermedad y hay posibilidades de seguimiento ambulatorio, se lo sigue en forma ambulatoria y hay un equipo de pediatras que específicamente se han dedicado a estas actividades. Bueno, si hablamos de la fisiopatología, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en particular para los pacientes adultos están definidos un estadio temprano con una enfermedad leve,
un estadio intermedio, que sería la llamada fase pulmonar, y un estadio, el estadio 3, que sería el de la fase de hiperinflamación. ¿Y qué es lo que vemos? Que la primera fase está más relacionada con la actividad del virus, mientras que el estadio 3 tiene que ver más con el cuadro inflamatorio que se genera. Y como les dije antes, nosotros al principio decíamos, no, la verdad que los niños tienen este cuadro más leve, este cuadro inflamatorio no lo vemos. ¿Y qué es lo que pasó? Ya, fíjense que para el mes de abril, prácticamente al mismo tiempo que nosotros empezamos a ver los pacientes, se empieza a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID en pediatría. Y entonces, ¿de qué se trata este síndrome? Bueno, la definición habla de, bueno, paciente menor de 20 años, o sea, de 0 a 19 años, con fiebre mayor de 3 días, más criterios clínicos que incluyen compromiso de diferentes mucosas, rash, conjuntivitis bilateral no purulenta, signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, signos de disfunción miocárdica, pericarditis, compromiso de las coronarias, evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales agudos, y esto es importante. A veces los pacientes empiezan con el dolor abdominal, vómitos o diarrea. Más reactantes de fase aguda aumentados, y en relación a la evidencia de COVID, lo que nos dimos cuenta es que algunos pacientes no tenían la PCR positiva para SARS en el momento en que aparecía este cuadro. A veces la serología era positiva. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Esto se pudo definir como un cuadro postinfeccioso con predominio de la enfermedad de tipo inflamatoria y puede aparecer 4 a 6 semanas después del episodio agudo, o a veces no se registra el episodio anterior y entonces por eso se considera si ha habido contacto con un paciente COVID-19. Fíjense que en la Argentina hay alrededor, en este momento debe haber 65 casos aproximadamente del síndrome inflamatorio multisistémico, y lo que es importante es que 1/3 de estos pacientes pueden requerir UCI, y lo otro que es importante es que la mayoría de estos niños no tienen enfermedad de base. Se trata entonces de manera parecida a la enfermedad de Kawasaki, con gamma-globulina, corticoide, con metilprednisolona, si el cuadro es grave, se repite la gamma-globulina si el paciente no mejora, y estos pacientes son tratados en conjunto con el terapista, el cardiólogo, el reumatólogo. Entonces ahí en alguna situación se puede definir la necesidad de algún otro tratamiento. Bueno, el tratamiento de COVID, el más importante es el tratamiento de soporte. Se han evaluado diferentes terapéuticas, gran cantidad de ensayos clínicos con gran número de pacientes. En la mayoría de las opciones que se estudiaron no se demostró eficacia, con excepción de dexametasona, que ahora lo voy a explicar. Y en Estados Unidos está autorizado el uso de remdesivir, un antiviral, bamlanivimab, un monoclonal para los mayores de 12 años, y también el plasma convaleciente. Entonces, estas flechas rojas indican qué opciones no fueron eficaces, como se acuerdan el lopinavir-ritonavir, un inhibidor de proteasa que se usa para la infección HIV, la hidroxicloroquina tampoco, el remdesivir lo bajaron ahora la Organización Mundial de la Salud, y sí se considera que puede haber efectividad del plasma de convaleciente. Ha habido buenas experiencias en la provincia de Buenos Aires y en Estados Unidos con un número importante de pacientes. Y sí, lo que les decía antes en relación a la dexametasona, que ha disminuido la mortalidad
en los pacientes con ventilación mecánica, en los pacientes que requieren oxígeno, y lo que se ha visto es que la intervención es beneficiosa cuando la duración de los síntomas es mayor de 7 días. Entonces, en pacientes adultos, y nosotros también lo tenemos prácticamente arreglado, al 7º día, en el paciente que tiene signos respiratorios, le indicamos la dexametasona. Pero claramente se necesitan tratamientos efectivos. Un comentario acerca de la transmisión de COVID en los niños. La transmisión intrafamiliar es el modo más frecuente de adquisición de la infección en los niños. Pero a su vez también se ha visto que cuando los niños adquieren la infección en guardería, jardín de infantes, y los universitarios también en sus universidades, también llevan la infección desde la escuela hacia su familia. Y los adolescentes serían con mayor frecuencia la fuente de infección intrafamiliar. Por lo tanto, a esta altura, consideramos que los niños tienen un rol en la transmisión en la comunidad. A favor está que la mayoría son asintomáticos, que hay excreción nasal, fecal prolongado, y lo más importante es que los estudios muestran que la carga viral de los niños es semejante a la de los adultos. Entonces, en relación a la prevención, esperamos que se incorpore, por supuesto que no va a ser ahora, pero futuro se incorporará la vacuna para los niños como modo de prevención. Ya hay varias compañías farmacéuticas que tienen diferentes planes como para empezar a estudiar los distintos tipos de vacunas en los niños. Entonces, vamos a concluir en que la infección por SARS-CoV-2 en niños, niñas y adolescentes es menos frecuente que en adultos, con mayor porcentaje de asintomáticos, enfermedad leve y moderada. Importante poner el foco en pacientes con enfermedades complejas, los menores de 1 año y los adolescentes. El rol de la transmisión en los niños aún está en evaluación, pero es muy probable que sea semejante al de los adultos. Muy importante pensar en el síndrome inflamatorio multisistémico, ya que de alguna manera representa la cara inflamatoria del COVID en los niños. Y muy importante también que la mayoría no tiene enfermedad de base y puede terminar en la UCI. Necesitamos claramente estrategias terapéuticas para prevenir la morbilidad y la mortalidad, y la incorporación de una vacuna para la prevención en los niños, y como dijo Mirta, todos debemos cuidarnos y cumplir con las medidas básicas de prevención. Y como nunca en este momento, durante esta pandemia, hemos vivido el valor del equipo interdisciplinario. Realmente, entre todos pudimos hacer que todas estas actividades de atención, de manejo del paciente, fuera posible. Y lo vamos a seguir necesitando en los próximos tiempos, sobre todo para incorporar esa medida de prevención tan importante como es la vacuna. Muchas gracias entonces, y bueno, veremos las preguntas. Hola, buenos días o buenas tardes, creo que la mayoría todavía no hemos almorzado. Le quiero agradecer especialmente a la organización de este evento, a Mirta Carbonaro y a la doctora Bolonia por la invitación, y feliz días a todos los médicos y médicas que están asistiendo al evento, que están en sus lugares de trabajo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y la charla que me pidieron que aborde hoy es la toma de muestras válidas para COVID en pediatría.
Entonces, para nada más recordar un poco este nuevo coronavirus a nivel taxonómico, o sea, dónde lo clasificamos y con qué pariente se encuentra, es un beta coronavirus. Dentro de la familia de los coronavirus tenemos 4 grupos, el alfa, el beta, el gamma y el delta, y el alfa y el beta son los dos únicos grupos que van a infectar a humanos. También pueden producir infecciones en el ganado bovino, porcino, en murciélagos. Bueno, de hecho saben que se supone que pasó desde los murciélagos al humano, aunque el huésped intermediario todavía no se pudo establecer correctamente. Entonces, el nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, comparte dentro del grupo de los beta coronavirus con otros coronavirus que hicieron brotes epidémicos en otros años, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Y también con los coronavirus de los resfríos comunes que tenemos todos los años, el OC43 y el HK1, que también son beta coronavirus, y con otros 2 coronavirus del tipo alfa, que es el 229 y el NL63. Entonces, estos son los coronavirus que infectan a los humanos. Esta es una estructura muy básica del virus, solo por ahí lo que es interesante saber es que es un virus envuelto, que tiene una bicapa lipídica, y eso lo hace sensible rápidamente, por ejemplo, a los detergentes que van a desorganizar esa bicapa lipídica, y así podemos inactivar el virus. Tiene una nucleocápside con las proteínas N, y en la membrana tenemos la proteína M y la proteína de la espícula, que hoy es tan conocida por las vacunas y los diagnósticos serológicos. Este virus tiene como receptor viral, o sea, se une a las células a través del receptor de la angiotensina 2, convertidor angiotensina 2, LK2. Y este receptor se expresa en una variedad de células y tejidos, como células epiteliales de pulmón, intestino, corazón, riñón y otros tejidos. La verdad que es un receptor que está ampliamente difundido en expresado en distintas células. Si vemos, esto es bastante complejo, pero nada más para mostrarle que cuando se hace el genoma completo del virus, se hacen las relaciones filogenéticas, como si fuera el árbol genealógico, ¿no? Y vemos, esto sería ese árbol genealógico de las secuencias de los virus, y vemos que el genoma del SARS-CoV-2 está mucho más cercano al genoma de los murciélagos, esto es BAC de la literatura de murciélagos del inglés, tiene un 96,2% de similitud con el genoma de los coronavirus de los murciélagos y tiene menos similitud con el genoma de los otros coronavirus que hicieron epidemias como el SARS-CoV-1 o el MERS-CoV. Para el diagnóstico molecular, las PCRs que vamos a ver, bueno, inicialmente se hizo el screening con el Gene y la confirmación con el RD-RP, pero luego fueron cambiando los diagnósticos. O sea, los genes que se pueden estudiar en diagnóstico, el Gene, el RD-RP. Este es un gráfico que trata de resumir cómo van variando los marcadores moleculares y serológicos durante la infección por SARS-CoV-2. Y vemos la PCR que puede estar detectable, si bien es de los primeros días de inicio de los síntomas, por casi 3 o 4 semanas podemos tener un hisopado positivo. Y eso en la práctica lo vemos más frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que requirieron hospitalización. Entonces ya no nos llama la atención si vemos un hisopado a las 3, 4 semanas positivos en este tipo de pacientes. Ustedes saben que por los nuevos criterios de alta epidemiológica, como los nombraba Mirte, la doctora Bolonia, al día 10 se da el alta epidemiológica sin necesidad de un hisopado en este momento. Pero al inicio de la pandemia requeríamos 2 hisopados negativos para poder dar el alta de internación y el alta de aislamiento. En cuanto a la serología, sabemos que la serología a partir de la primera semana podemos empezar a tener anticuerpos detectables y ya en la tercera semana la mayoría de los individuos tienen anticuerpos detectables. No sabemos cuánto va a ser la durabilidad, los últimos trabajos hablan de entre 3 a 6 meses, tal vez no solo con anticuerpos, pero con linfocitos T, esa inmunidad puede ser extendida un poco más en
en el tiempo. Como ustedes saben, vamos caminando con esta epidemia, así que también los marcadores moleculares, los marcadores serológicos, su persistencia o su evolución la vamos evidenciando día a día. Y en cuanto a la infectividad del virus, los estudios que han hecho cultivos viral, que el cultivo del virus hay que hacerlo en un laboratorio muy especializado, con medidas de aislamiento, se denominan los laboratorios de BCL3, que hay muy pocos que disponen de esos laboratorios. Nosotros tenemos acá el Instituto Malbrán, que tiene laboratorios donde se puede hacer cultivo de este tipo viral. Sobre todo es la infectividad durante la primera semana, y después ya disminuye la capacidad de recuperar un virus infectivo en cultivo. Por eso esta evidencia reforzó lo de la alta epidemiológica al día 10 sin necesidad de un hisopado en una persona inmunocompetente, porque ya no liberaría virus infectivo. A pesar de que, bueno, como les decía, la PCR, el estudio molecular, puede ser detectable, porque podemos tener trazas de virus, podemos tener células infectadas que todavía no se realizó el recambio celular por la vida media de ese tipo de células, entonces podemos detectar estas trazas o este material genético, pero no quiere decir que sea infectivo. Entonces, esta pandemia nos puso en la gestión de un nuevo diagnóstico, que es un nuevo virus, un nuevo coronavirus. Entonces, cuando empezó la pandemia, tuvimos que pensar en adecuar en la unidad de virología las distintas etapas que va a atravesar un diagnóstico. La etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica. Y también muchos procesos transversales a estos procesos. Los insumos, los equipos de protección personal, el equipamiento, el recurso humano, la capacitación, porque estábamos en el mes de marzo frente a un nuevo virus, y lo que primero tuvimos que establecer cuáles iban a ser los tipos de muestras válidas, y en nuestro hospital, sobre todo para pediatría, pero también para adultos, porque tuvimos que empezar a hacer testeos de personal del hospital que presentaban sospechas, síntomas, y también en los padres o en los acompañantes de nuestros pacientes pediátricos. Entonces, el tipo de muestra que se toma habitualmente es un hisopado nasofaringio. En los otros años, en las otras epidemias habituales en la temporada invernal, nosotros recibimos muestras para hacer estudios virológicos de pediátricos, de pacientes pediátricos, y habitualmente lo que utilizamos en el hospital era el aspirado nasofaringio. Este año, y con la intención de disminuir la generación de aerosoles en la toma de la muestra y disminuir la exposición frente a los mismos del personal de salud, se cambió el tipo de muestra, y es la que se usa en todos los centros de testeo, que es el hisopado nasofaringio. También es muestra habilitada, o sea, también podemos utilizar hisopado nasal más hisopado faringio en los casos de que no se pueda realizar un hisopado nasofaringio. Una de las muestras que fue muy interesante y que se validó durante esta pandemia es la muestra de saliva. El poder hacer estudios moleculares en las muestras de saliva, que son muestras mucho menos invasivas. Y también podemos recibir un BAL o un aspirado traqueal, que estas muestras principalmente se toman cuando tenemos pacientes hospitalizados, intubados, entonces ahí sí recibimos muestras de aspirado traqueal. En cuanto al hisopado nasofaringio o al nasal más el faringio, es importante que el hisopo sea de nylon o de dacrón y no de otros materiales, no el hisopo que se toma para un hisopado de fauces, por ejemplo, porque los materiales que tienen esos hisopos inhiben la PCR. Producen inhibiciones, entonces después no son muestras aptas. Y algunos de los hisopos tienen mango de plástico o mango de aluminio, pero lo importante es que la cabeza del hisopo sea de nylon o de dacrón. Nosotros usamos unos hisopos muy finitos, con cabeza flexible, sobre todo pensando porque tomado en un paciente pediátrico. Entonces, la toma de la muestra del hisopado nasofaringio, bueno, vamos a tener que retirar el barbijo del paciente. Se recomienda limpiar con un papel tisú el excedente de las secreciones que pueda presentar el paciente, inclinar la cabeza hacia atrás,
porque esto facilita la toma de muestra. Ahí en el dibujo pueden ver cómo el hisopo tiene que llegar bien al fondo, o sea, tiene que ser una toma de muestra profundo, y hay que llegar a la pared posterior de la faringe. Cuando se llega a ese lugar, uno siente el tope, o sea, el tope anatómico. Hay que permanecer en ese lugar entre unos 10 segundos y empezar a retirar el hisopo girando para tratar de arrastrar células en ese recorrido del hisopo que nos va a permitir aumentar la recuperación posterior del virus. Cuando se toma hisopado nasal o hisopado faríngeo, los dos hisopos tienen que ir en el mismo tubo, en el tubo de transporte, que en el caso nuestro en el hospital es un tubo que preparamos en el laboratorio que tiene PBS como solución de transporte, pero también hay tubos con medios de transporte viral comerciales que también son válidos para la PCR. Es importante realizar un transporte bioseguro de las muestras, entonces siempre tiene que estar la etiqueta identificadora del paciente en el tubo primario, en el tubo donde va a ir el hisopado nasofaringeo o el nasal más el faringeo o el aspirado traqueal. Es muy importante que en ese tubo primario esté la etiqueta del paciente, porque si no después en el laboratorio, cuando se abren un montón de tubos, se pierde la trazabilidad y la identificación de la muestra. Entonces, este es uno de los ítems sumamente importantes y que nosotros rechazamos cualquier muestra en el laboratorio que no tenga su etiqueta identificadora en el tubo primario. Este tipo de virus, por su clasificación, requiere que se transporte en triple envase. Entonces, ¿cómo está conformado nuestro triple envase? Tenemos el tubo primario donde directamente se coloca la muestra, el hisopado nasofaringeo, por ejemplo. Este tubo se coloca en una bolsa de bioseguridad y la bolsa se coloca dentro de un termo, o sea, de un envase rígido. En el termo pueden ir más de un hisopado, más de una de estas bolsitas. En general, entre 8 a 10 bolsas entran bien en ese termo. O sea que las salas o los lugares de toma de muestra se pueden organizar para enviar distintas muestras de los pacientes en un mismo termo. No hace falta que manden una muestra por termo. También en momentos donde tuvimos una alta demanda hospitalaria, reemplazamos este termo directamente por un tupper, o sea que cumplía la función de envase rígido, externo, y permitía que recibiera en laboratorio por ahí más de 50 muestras en un mismo envase rígido. Como esta infección requiere la denuncia obligatoria, inmediata, no solo del componente clínico, que en el caso nuestro lo hace el Servicio de Epidemiología e Infectología a cargo de la doctora Bolonia, sino también del componente laboratorial, necesitamos recibir junto con las muestras la ficha epidemiológica completa con todos los datos y que tiene que estar por fuera del envase. ¿Por qué por fuera del envase? Porque este papel con los datos va a ser ingresado al sistema, como después les voy a comentar, SISA, del Ministerio de Salud, y se hace por fuera del lugar donde se procesan las muestras. Entonces, este papel tiene que ser un papel limpio, no se puede manipular este papel con posibilidad que sea infeccioso. Entonces, por eso siempre nosotros aclaramos, y como decimos los instructivos dentro del hospital, que la ficha tiene que estar por fuera del triple envase. Si la encontramos adentro, esa ficha se descartaba y se pedía que se envíe una nueva. Se recomienda el envío inmediato al laboratorio para no perder, sobre todo ahora que aumentan las temperaturas ambientales, no perder virus y que no se pueda recuperar. Entonces, la conservación en heladera de 2 a 8 grados. En el lugar de la toma de muestras, si no se puede remitir inmediatamente al laboratorio, y en el laboratorio, una vez que ingresa, se coloca en heladeras. Si tenemos que hacer derivaciones, por ejemplo, nosotros en el hospital hasta el 20 de marzo, que el diagnóstico se realizaba solo en el laboratorio de referencia del Instituto Malbrán, estaba todo centralizado en ese laboratorio. Bueno, por fuera del termo se coloca la caja de transporte externo. Entonces, esta es la caja que se usa para derivaciones y también todas las derivaciones tienen que estar realizadas con triple envase. Entonces, si cualquier muestra de una institución con un paciente de sospecha de COVID tiene que ser derivada a otra institución, tiene que cumplir este triple envase, incluida la caja externa de derivaciones. Entonces, los cambios que tuvimos que hacer en la
en la fase preanalítica, o sea, la toma, transporte, recepción, ingreso, almacenamiento de muestras, bueno, ya hablamos que cambiamos los aspirados nasales por el aspirado, del aspirado nasofaringio por el hisopado nasofaringio. Como les comentó Mirta, el hospital estableció trailers de triage para tomas de muestra. Las muestras se colocan, como dijimos, en este triple envase junto con la ficha, llegan al laboratorio, que el servicio de microbiología adecuó el área de recepción de muestras para que no se tenga que entrar al servicio, sino directamente en esa ventanilla se reciben las muestras, se almacenan hasta su procesamiento entre 2 a 4 grados, y tuvimos que habilitar un lugar extra de ingreso de muestras, porque en algunos momentos de la pandemia, sobre todo en los meses de julio, agosto, hemos recibido hasta 500 muestras por día. Entonces, este sector de ingreso de muestras no era suficiente. Como les mencionaba recién, tenemos que hacer la denuncia obligatoria del componente laboratorial de todos los casos sospechosos, y esto hay que hacerlo rápido para que las autoridades puedan realizar las intervenciones epidemiológicas necesarias frente a la sospecha, y luego, cuando está el resultado, también rápidamente cargar el resultado para las intervenciones de los positivos, en este caso para los aislamientos, los nuevos testeos, la identificación de los contactos estrechos. Como les decía, este virus también nos llevó a tener que adecuar el área de procesamiento de las muestras. Requiere de un laboratorio de seguridad biológica de tipo 2, eso quiere decir que tenemos que trabajar con las muestras dentro de estas cabinas, que son los flujos laminares, que tienen que estar estos equipos validados, y tuvimos que cambiar los equipos de protección que usa el personal en ese laboratorio. En otras temporadas utilizamos sobre el guardapolvo blanco habitual un camisolín y obviamente guantes. Bueno, ahora tuvimos que completar a llevar a un equipo de protección personal de tipo 2, donde se utilizan máscaras faciales, respirador N95, además del camisolín, en este caso hidrorrepelente, y usamos doble par de guantes. Y se tiene que descontaminar todos los elementos utilizados dentro de esta campana antes de sacarlos de las campanas. Se utilizan, bueno, además de los frascos con lavandina diluida, el detergente, nosotros usamos el LT8, y estas campanas tienen en su interior una lámpara UV, entonces también se coloca la lámpara UV, una vez que se retiran obviamente las muestras, para descontaminar todo el material ahí utilizado. Hasta les cuento que tuvimos que adecuar cómo sacar la basura, porque si bien siempre se utilizó en estos sectores bolsas rojas, ahora agregamos un precinto y no solo un nudo como hacíamos antes, para evitar cualquier exposición, a pesar de que todo lo que va en la bolsa roja está inactivado. Entonces, la PCR, que es tan conocida hoy por todo el mundo, ¿qué consiste? Consiste en 3 procesos. Procesar la muestra primaria, o sea, ese hisopado, sacar ese hisopo del tubo, poder homogeneizarlo e inactivar los hisopados, hacer la extracción de los ácidos nucleicos. En este caso estamos frente a un virus que tiene un genoma de ARN. Por suerte en el hospital contábamos con equipos automatizados de extracción de ácidos nucleicos que en formatos de 24 o 96 muestras las podemos realizar en simultáneo, y tenemos los equipos de PCR en tiempo real que nos permite procesar 96 muestras, casi 96 muestras también en simultáneo. Bueno, esta pandemia fue para la parte analítica un desafío, porque desde los primeros casos reportados el 31 de diciembre del 2019, rápidamente empezaron a validarse kits comerciales y protocolos in-house, como el protocolo de OPS, que el Instituto Malbrán descentralizó el 20 de marzo para todos los laboratorios que integramos la red de virus respiratorio de Nación, y tuvimos que ir adaptándonos a los distintos kits que se iban aprobando, que se iban adquiriendo. Estamos en tiempo, Andrea. Bueno, 5 minutos y termino. Y la verdad que
en el mundo se han desarrollado muchos kits y en menos de 6 meses ya contamos con más de 96 formatos para realizar las PCRs, y estos son todos los que fuimos utilizando en el hospital a lo largo de todos estos meses. Bueno, como insumos críticos en esta etapa, al inicio de la pandemia fueron los hisopos. Nosotros pasamos de tener un consumo de 150 hisopos para las muestras de sarampión mensuales a tener un requerimiento de más de 200 diarios para COVID. Los equipos de extracción de ácidos nucleicos, porque todos los insumos eran importados y se cortaron las importaciones. Esto es para que vean los equipos de PCR en tiempo real, que en el hospital contamos con 5. Los informes de los resultados, como les decía, que se hacen en el sistema CISA. Bueno, este es el equipo de personal administrativo del hospital que carga los resultados, y que nos transformamos de un laboratorio pediátrico a un laboratorio general de 7x24, porque tuvimos que incorporar guardias nocturnas para poder dar respuesta a esta gran demanda hospitalaria. Esto lo voy a pasar rápidamente, pero es la línea del tiempo, cómo hasta hoy tenemos resultados que vamos informando en 3 tandas diarias. Bueno, todo el proceso está atravesado por programas de calidad. Esto nada más para resumir que a lo largo de los meses tuvimos un tiempo de respuesta de entrega de resultados desde abril, donde teníamos 500 determinaciones mensuales de 10 horas, hasta septiembre, donde tenemos más de 7.500 con más o menos el mismo TAT de alrededor de 10 horas. Estos eran los gráficos que mostraban los números diarios de testeos en pacientes y acompañantes. Vemos acá que son pacientes y acompañantes, y acá el personal de salud, cómo desde octubre en personal de salud disminuyó la demanda. Y a nivel de pacientes está sostenida, pero el número de positivos, como mostró la doctora Bolonia, va en baja. Hicimos testeo de personal hospitalario en formato de pools, que nos permite testear 5 agentes por pool. Entonces, bajar los costos y aumentar la capacidad de testeo. Bueno, estas eran más estadísticas, y estos son los números finales cuando terminamos noviembre, que hicimos en el hospital 30.109 determinaciones de SARS-CoV-2, y colaboramos en distintos momentos con el gobierno de la ciudad y con el Ministerio de Salud de La Matanza. Mirando con epidemias pasadas, el año pasado habíamos hecho 7.000 test moleculares de adenovirus influenza, y este año solo de COVID hicimos 30.000. Y bueno, y para terminar, agradecer, esta es toda la gente que participa de la unidad de virología, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las disertaciones muy claras todas. Hay algunas preguntas, no tenemos mucho tiempo, la mesa cierra 13:15, pero voy a hacerle una pregunta a Mirta que dice así: los equipos de protección personal para la atención del paciente no COVID, camisolín, antiparras y barbijos, ¿es por atención por paciente o solo el camisolín es por paciente? Bueno, nosotros implementamos el uso del camisolín para la atención de todos los pacientes, es el mismo camisolín, excepto el cambio de guantes o higiene de manos entre pacientes, eso no se modificó. Y a su vez, si el paciente está con algún tipo de aislamiento, por ejemplo, para un germen, un microorganismo multiresistente, en ese caso utilizan el camisolín y lo descartan como siempre. Sí, esa sería la respuesta. No sé si está clara o si necesita más aclaración. O sea, el camisolín siempre es el mismo. Lo único que cambian es los guantes si lo utilizan o la higiene de manos entre pacientes. Esa es la respuesta. Perfecto. A la doctora Bolonia, en el caso del síndrome inflamatorio, ¿en todos los casos hay una serología positiva o se han encontrado casos que tenían el síntoma sin serología positiva? Existen todas las variantes. Han ocurrido con PCR positiva, con PCR negativa, pero lo más común
es que la PCR para SARS sea negativa y la serología sea positiva. También, como dije antes, están las diferentes posibilidades, así que puede haber serología negativa también. Hay que recordar que no todos los pacientes, digamos, montan un nivel de anticuerpos como para que sea detectable o que permanezca en el tiempo. Muy bien. A la doctora Mangano, ¿por qué no se puede tomar ambas muestras con el mismo hisopo, nasal y oral? Por la característica del hisopo. El hisopado nasal es como un cepillito, que eso permite arrastrar y es flexible. Y el faringio que utilizamos nosotros es un hisopo más rígido que en los chicos. Si tomáramos con ese el nasal, realmente lastimaríamos mucho las mucosas. Bueno. Y si con el finito querés tomar el faringio, se te dobla todo, o sea, y realmente no podés. Es tan finito que cuando querés tomar el faringio con el nasofaringio, se te dobla todo y no tomás una buena muestra. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Damos por culminada la mesa y les agradecemos a todos por su atención. Buen día.